Antes que nada, darles la bienvenida y agradecerles su interés por esta temática. Voy a empezar a compartir la pantalla para, a partir de eso, pues ya ir comentando algunos datos introductorios y entrar en materia del tema. Bueno, antes que nada, para apuntalar aquí un tema que ya nos daba de entrada el maestro Julio Almanza. Este es una actividad, ¿no?, de nuestro cuerpo académico que tenemos planeado en nuestro plan de trabajo y que, pues, de alguna manera, pues primero lo íbamos haciendo pues de manera más local, más entre nosotros, más informal, pero pues ahora aprovechando todo el tema que estamos trabajando a distancia y demás, pues aquí a iniciativa del maestro Julio, pues lo volvimos una actividad en la que va a ser una serie de webinars, ¿no?, al que le llamamos webinars SEA Financial Research Group, en la cual pues mes con mes, cada pues más o menos inicios de mes, como lo estamos planeando, vamos a tener pues un tema en el que estarán pues distintos invitados comentándonos un poco temáticas relacionadas con nuestras líneas de investigación, evidentemente participando los miembros de nuestro cuerpo académico, algunos otros invitados que tenemos también ya ahorita previstos para este primer año, digamos, más o menos, pero pues que también es un espacio porque para pues quien conoce un poco y que después quiera ver las líneas que manejamos, nuestras temáticas de investigación y demás, pues que también se quiera incorporar para pues exponernos algún tema relacionado con la investigación financiera, pues más que bienvenidos también, ¿verdad? Entonces ahorita pues yo como coordinador pues me tocó ser así como que el primero. Vamos a iniciar hoy con este primer webinar, que es precisamente una de las temáticas de las líneas que tenemos, pues gracias a Dios ya desde hace años bastante consolidadas aquí en nuestro cuerpo académico, y es lo que conocemos como Behavioral Finance, ¿no? Finanzas conductuales, como también en español se le va conociendo, o también como se le conoce en Latinoamérica, nuestros compañeros sudamericanos, ¿no?, que les dicen las finanzas comportamentales, ¿no?, que aquí soy un poquito raro, pero pues bueno, también se oye por allí ese término. Este material, como les decía, pues es producto, digamos, ya si bien va a ser ahorita todavía una primera aproximación lo que les queremos compartir, es decir, son las generalidades del Behavioral Finance, vamos al final a tocar algunos temas ahí relacionados con la investigación que hemos hecho, pero realmente ahorita es una plática ahorita muy introductoria sobre ello, sobre Behavioral Finance. Y sobre esta, pues ya de alguna manera u otra, pues hemos podido ir avanzando, pues dar este tipo de conferencias sobre esta temática en varios foros que pues, nos han invitado y demás. Y precisamente este material, pues es una evolución, pues, y que ha tenido contribuciones sobre todo, pues, de los autores que están aquí mencionados, el maestro Ángel Manuel Fernández León, la maestra Rosa Marina Madrid Perdones y un servidor, que pues si bien ahorita pues me está tocando a mí hacer la exposición, pues también ellos en algún momento dado pues han expuesto este tema, y que estoy seguro, y les hago la invitación, porque alguno al menos de ellos está por aquí, que si en algún momento también quiere pues comentar algo o enriquecer alguna de las cosas que esté comentando, por favor siéntanse en la libertad, ¿eh? En general todos los del cuerpo, porque conocen la temática, pero bueno, en especial aquí quienes han estado participando, por ejemplo, en este material. Pues bueno, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar ya con la temática del día de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre los principios básicos del Behavioral Finance, ¿no? Este es nuestro objetivo principal, y para ello, pues primero hay que entender la base de todo este enfoque alternativo de las finanzas, ¿verdad? De las finanzas, que de alguna manera tiene pues su base en pues los estudios que hicieron precisamente pues dos psicólogos muy famosos, que son consideran los padres del Behavioral Finance, del Behavioral Economics, que es Daniel Kahneman y Amos Tversky, ¿no? Son dos israelitas que en su momento empezaron ellos como psicólogos haciendo pues estudios, ¿verdad?, experimentales acerca de cómo es que las personas tomaban decisiones, cómo decidían, sobre todo en el ambiente financiero, económico y demás. Y ellos pues plantearon, pues primero que nada, pues una división, ¿verdad? Así explican esto de una manera así como, pues como tipo fábula, por decirlo de alguna manera, o de alguna manera, pues haciendo una analogía a dos personajes o a dos sistemas que tenemos, los individuos, que ellos llaman sistema 1 y sistema 2.
Para entender esto, lo más fácil siempre para entender esta diferenciación del sistema 1 y sistema 2 es, por ejemplo, si yo de pronto les hiciera ahorita ¡ah! ¿No? De repente ya vi que aquí el compadre saltó, ¿verdad? Y esto cuando lo hacemos, por ejemplo, en vivo, pues es bien simpático porque no falta el que salta, ¿verdad? Y se pone allá encima del compañero, alguno ya salió y les dice, o sea, ¿qué pasó, no? Pues aquí se volvió loco el maestro, ¿qué le dio, verdad? Pues bueno, precisamente esa diferencia, esa reacción primera que tenemos, que muchas veces por reflejo, por tema ya instintivo, por sin un control realmente sobre lo que voy a reaccionar o cómo reacciona mi cuerpo, mi pensamiento, lo primero que viene a la mente, es lo que ellos relacionan con ese sistema 1, ¿verdad? Un sistema que es automático, que tiene respuestas rápidas, que sin esfuerzo ya reaccionamos de alguna manera y que de repente pues también nos da o se generan pues impresiones en nuestra mente, sentimientos y nuestra intuición pues, nos hace actuar de cierta forma. Sistema 2, en cambio, es un sistema más racional, ¿verdad? Que controla las actividades mentales, por ejemplo, en este ejercicio que ahorita les hice del grito y del susto, ¿verdad? A lo mejor, pues, como que si el sistema racional, pues hubiera pensado, bueno, a ver, pues, no creo que se haya vuelto loco, no creo, ahorita, pues, ¿qué pasó? Cambió de conferencia y ahora es de chistes o qué, ¿verdad? O sea, como tendríamos que pensar, pero eso no lo hace realmente a primera instancia en lo general o en la mayoría de las personas este tipo de, pues de reacciones o decisiones. Todo esto vamos a ver cómo tiene implicaciones en muchos aspectos de las decisiones en general de nuestras vidas y ahora pues lo vamos a concentrar en lo financiero, ¿verdad? Evidentemente ese sistema 2 pues implica que ya tenemos que tener pues una mayor concentración, una mayor esfuerzo para pensar algún tema, ¿verdad? Como una lista de ejemplos que ahorita les voy a poner aquí. Si bien no vamos a ir viendo todos estos, es una tabla que nosotros hemos publicado en algunas publicaciones y demás, y la pongo allí para que pues cada quien vaya concentrándose en la que le llama la atención, pero yo les voy aquí a hacer algún resumen, por decirlo así, o algunos ejemplos que yo creo que se pueden identificar muchos de ustedes. Por ejemplo, si yo les digo de repente cuánto es 2 más 2, pues todos enseguida dicen, no, pues 4, ¿verdad? O sea, ya sin problema, o sea, ya es rápido. El sistema 1 entró, es algo que ya tenemos memorizado, de entrada lo sabemos y listos. Pero si yo les digo, por ejemplo, 2.345 por 873, pues muy pocas personas pueden hacer así un cálculo mental tan rápido y decir, este es el resultado, ¿verdad? Tenemos que tirar aquí ya al lapicito, calculadora o algo, a ver, ¿cómo fueron las cantidades? Porque ni siquiera a lo mejor se nos quedaron las dos cantidades de momento, ¿verdad? Implica precisamente que el sistema 2 tiene que consumir más esfuerzos, más energía, más elementos para concentrarse, y es cuando de repente, por ejemplo, cuando estudiamos a los estudiantes, a nosotros mismos, ¿verdad? A lo mejor alguna tarea así un poco simple, ¿no? Un copiar, pegar, por ejemplo, pum, pum, lo hace muy bien, pero a la hora de tener que hacer un razonamiento mayor, un esfuerzo mental que nos haga concentrarnos y demás, ya va cambiando la rapidez en la que vamos haciendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo muy claro, por ejemplo, es el hecho de manejar, ¿verdad? Cuando nosotros conducimos o cuando aprendimos a manejar, pues a lo mejor las primeras lecciones, las primeras veces íbamos así como que muy concentrados, todo, que el clutch, el acelerador, tal, hasta que después se vuelve algo ya intuitivo, porque ya se vuelve parte de lo que hemos aprendido y demás, y ya no tenemos que estar haciendo este esfuerzo de concentración tremenda, al menos en situaciones normales, ¿no? A lo mejor si yo estoy en una carretera nevada y nunca he manejado en nieve, pues sí, como que ya voy a tener que hacer otra vez ese esfuerzo de concentrarme en cosas. O bien, por ejemplo, el tema de por el lavado de dientes, ¿verdad? O atarse los cadetes, ¿verdad? Ahorita yo lo he vivido mucho con mis niñas, ¿no? Pues que han pasado esas etapas que al inicio, ¿no? Pues todo esto como es el lavarse los dientes, el aprender a hacer un nudo de zapatos, cuando después pues es algo que hacemos en automático pensando en otras cosas y demás. Sin embargo, por ejemplo, también en alguna situación ya distinta, ¿verdad? Por ejemplo, me sacaron una muela o me sacaron o tengo alguna herida en la boca, pues sí, otra vez así como que el sistema 2 otra vez entra ahí, a ver, concéntrate, ¿no? Que no te vayas aquí a pegar donde te está doliendo y así. Pues bien, como estos miles de ejemplos podríamos buscar, aquí hay varios de estos y después quieren comentar alguno de ellos que les llama la atención, con todo gusto lo podemos hacer, pero pues vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, este Behavioral Finance, además de tener pues este antecedente pues de la parte psicológica, digamos, de estos dos autores, pues ya remonta a mucho tiempo atrás, ¿eh? Tampoco se crean que es un tema así como que muy
muy nuevo, o sea, los estudios de estos de Kahneman y Tversky pues iban por los 70s y antes de eso pues muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, ya Keynes, Smith, Fisher ya consideraban desde sus estudios de la economía en ese entonces clásica, pues que había cosas que no las explicaba realmente pues la teoría clásica que en ese momento estaban incluso desarrollando, ¿no? Ellos consideraban ya que sí había algunos aspectos psicológicos del individuo que había que considerar para hacer pues esos modelos, ¿verdad? Sin embargo, pues es muy complicado, es decir, es mucho más fácil modelar fenómenos económicos y financieros desde los supuestos de la economía clásica que desde del behavioral finance o behavioral economics, ¿no? Por eso es que precisamente por ahí desde los 60 pues vieron que pues estas teorías básicas que pues todos los que estamos aquí, que somos de finanzas o de economía o el área económica administrativa, pues ubicamos, ¿verdad? Que por ejemplo la teoría de la utilidad esperada o la hipótesis de los mercados eficientes, pues no eran suficientes para explicar esto, ¿no? Entonces tenían que buscar nuevas teorías para tratar de explicar eso que no llegaban a explicar las otras. En ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues esto ha tomado mucho énfasis o ha sido un poquito más conocido ya, pues últimamente, en las 2 décadas, una cosa así, sobre todo porque se empezaron, antes de ellos ya había habido algunos premios Nobel que les habían dado, pues también a investigadores que habían hecho ya aportaciones sobre esto, pero como que no tuvieron tanta fama, ¿verdad? Pero pues hay un par de ellos antes, pero sobre todo cuando les dieron a ellos, bueno, a Kahneman, porque ya Tversky había fallecido, en 2002 le dieron este premio Nobel por precisamente todo estudios acerca de la economía, bueno, las finanzas conductuales, y que tienen justo su base en así como que es el paper seminal de todo lo que es Behavioral Finance, que es precisamente su paper de 1979 en el que ellos plantean la famosa Prospect Theory, ¿no? Esta Prospect Theory precisamente, y es así como que un elemento que a veces no se acaba de considerar cuando hablamos de Behavioral Finance, o que cuando uno les dice a los economistas clásicos o a los financieros clásicos, oye, no, pues ¿sabes qué? Pues Behavioral Finance, Behavioral Economics, etcétera, como que dicen, pues este rollito, no sé si es de cuando los psicólogos, que no sé, como que no tiene mucha carnita ahí pues todo lo contrario, ¿no? Este paper, el de Prospect Theory, precisamente, todos los que están aquí seguro están familiarizados, o si no, pues lo comentamos ahora mismo. Hay un journal de los más famosos en el área económico y financiera que se llama Econométrica, es de los más importantes, de los top 3 de esta área, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde se publicó este paper. Este paper tiene todo un trasfondo cuantitativo pesado, ¿eh? O sea, no es nada aquí como que de puro psicología, aquí que pudiera verse así como que rollo teórico, ¿no? O sea, al contrario, hay una modelación matemática bastante compleja. Y ha sido precisamente hasta hoy por hoy en el área de economía y finanzas, es el paper más citado de todo el área. Y del Journal Econométrica, pues ni se diga. Tiene 20, en enero de 2021, porque esto va subiendo cada momento, seguramente ahorita si lo actualizamos a marzo, a lo mejor ya tiene otras 1000, ¿no? Porque es de los papers más citados y de esos que hay que nunca perderse por quien anda en esta área, ¿no? Imagínense, todos aquí que varios somos académicos e investigadores, ¿no? O sea, 22.651 citas, ¿no? Ya nunca lo veremos seguramente con alguna de nuestras aportaciones, ¿verdad? Bueno, pues esa Prospect Theory lo que trata de ver tiene una base empírica, es decir, es una teoría que construyeron en base a los resultados empíricos de una investigación que hicieron con los pues, militares del ejército israelí, cuando ellos estaban ahí sirviendo en el ejército, de hecho, también son un poco militares. Y ellos lo que descubrieron, o lo que entendemos que implica la Prospect Theory, es de que a la hora de tomar decisiones financieras, los individuos presentan estos 3 efectos: el efecto certeza, reflejo y aislamiento. Cuando decimos que se presentan esos 3 efectos en las decisiones financieras de los individuos, pues entonces estamos en presencia de decisiones más hechas hacia la Prospect Theory y no hacia por ejemplo, la teoría de la utilidad esperada, es decir, en base al enfoque de Behavioral Finance y no en base al enfoque del Standard Finance. Toda esta Prospect Theory derivó precisamente pues, en todas estas áreas de lo que hemos hablado al inicio, ¿no? Pues en lo que ya hoy conocemos hoy por hoy en el Behavioral Finance, lo que también se conoce como Behavioral Economics, pues uno más evidentemente enfocado más al tema financiero y el otro pues más al tema económico, pero pues que van de la mano, ¿no? De hecho, pues otro de los premios Nobel que ahorita ya más recientes, a final de la década pasada,
que fue precisamente Richard Thaler, también en 2017 recibió el premio Nobel, pues también por todo este enfoque hacia el Behavioral Economics, ¿verdad? Y bueno, a final de cuentas, ya para entender qué implica esto, qué entendemos como Behavioral Finance, pues a grosso modo, para entenderlo todo y no meternos en definiciones tan complejas y demás, pues hagan de cuenta que es una combinación, ¿verdad? O una mezcla de los conceptos para explicar los fenómenos económicos o financieros, en su caso, en el que incorporamos sobre todo, y muy importante, la parte psicológica y el comportamiento de los inversores como individuos, ¿no? Al implicar eso, precisamente nos hace ver que la naturaleza humana, en general, es muy distinta al famoso Homo economicus, ¿no?, que plantea la economía clásica, y que hay mucha divergencia entre como los supuestos que realmente uno teóricamente debería decidir a cómo lo hace uno en realidad. Entonces, en ese sentido, al incorporar toda esta parte psicológica del individuo, y que esto, pues ahora, hoy por hoy, ya tiene mucha relación, incluso también con la parte incluso fisiológica, anatómica, de los procesos químicos que se van llevando en el cuerpo humano, y que pues tiene esa relación, que son otras de las líneas también que estamos explorando, que implica el neurofinance, el neuroeconomics, todo esto, pues bueno, tratan de explicar precisamente que esos modelos clásicos tal cual, pues no son tan pues quizá, pues no estamos tampoco, y esto siempre me gusta aclararlo, de hecho líneas que tenemos en nuestro cuerpo académico van muy dentro del área de lo clásico, ¿verdad?, del Standard Finance, de economía clásica, pero también tenemos esta otra línea. Nosotros no estamos aquí nunca como que defendiendo, no, esto es lo mejor, y como esto no hay nada, y los otros no sirve ya para nada ese tipo de enfoque, pero sí tenemos claro, o hemos podido constatar, y con nuestra investigación que vamos haciendo, que sí, pues hay cosas que explica mejor uno que otro, ¿no? Y precisamente uno de ellos es precisamente los efectos que se encuentran en las decisiones financieras que les había adelantado. Es decir, cuando el individuo decide financieramente, hemos comprobado ya empíricamente, entonces pasaremos pues una simple síntesis de algunas de las investigaciones que se han hecho, hemos encontrado precisamente eso, ¿verdad? Que precisamente se presenta el efecto certeza, el efecto reflejo y el efecto aislamiento. Y brevemente, ¿qué consiste en estos efectos? Como les decía al inicio, ¿no? Esta es una primera webinar en el cual pues también no queremos profundizar demasiado en cada uno de ellos, llegar a un tema más técnico, sino dar una panorámica general ahorita en lo que es Behavioral Finance, lo que hacemos y hacia dónde podemos ir caminando o planteando otros webinars incluso. Entonces, el efecto certeza, para entenderlo claro, bueno, aquí nos dice precisamente el efecto certeza que las personas cuando están en el terreno de ganancias, cuando estamos hablando de situaciones que implican ganancias, se comportan de una manera, y en el pérdidas también se comportan de otra manera, es decir, no se comportan igual en una y otra. Entonces, precisamente cuando están en certeza, las personas es cuando presentan una aversión al riesgo, porque ellos prefieren siempre tener una ganancia asegurada. Es decir, esto lo decimos como en un dicho cuando lo explicamos también en varios foros, en clases o demás. Es así como que muy de la mano con el dicho, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Así que como cuando tengo algo no lo quiero arriesgar, y vamos a darnos cuenta que eso tiene pues implicaciones muy curiosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de que tengo algo seguro, ¿verdad? Que tengo pues un dinero, una relación, no sé, como que yo no, o sea, me da miedo perderlo y yo no quiero arriesgar algo o hacer algo que me implique hacer perder esa situación. Entonces, por eso soy averso al riesgo, porque prefiero tener lo que ya tengo seguro, lo que tengo bueno, no tener un trabajo, etcétera, ¿verdad? En cambio, el reflejo, el efecto reflejo, que es cuando estamos en el territorio de las pérdidas, es precisamente, por eso así le llamaron ellos, reflejo, porque es el opuesto. Cuando están uno en terreno de pérdidas, cuando se están perdiendo cosas, ahí ya la persona ya no se vuelve tan aversa al riesgo, sino al contrario, es propensa al riesgo, ¿verdad? Es decir, cuando piense que va a perder algo o que ya está perdiendo algo, ahí pues no importa luego arriesgar, ¿verdad? Esto hay varios experimentos, de hecho parte de nuestra investigación alguna vez lo hicimos, ¿no? Pero es así como esa réplica, ¿verdad? De lo típico, por ejemplo, cuando alguien está jugando póker o alguna cosa así, ¿no? Pues ya estás así como que perdiendo mucho y tal, todo así, y dices, no, pues venga, ya, va todo y a ver qué pasa, ¿no?
porque decimos, igual esa recupero y algo así, ¿verdad? El aislamiento precisamente es otro efecto muy curioso, en el cual cuando las situaciones se plantean en escenarios que realmente son similares, por decirlo así, en alguna parte, pero que se difieren en otra, el humano aparentemente o en lo general, eso que es como que igual lo ignora y se va hacia lo que es distinto. Entonces, al no considerar todo pues la situación completa, por decirlo así, incluso con lo que es igual, hace que precisamente las decisiones que tomen luego sean inconsistentes, y que sean inconsistentes precisamente con lo que hubiera decidido en un territorio de ganancias con ese efecto certeza o un territorio de pérdidas con efecto reflejo. Muy bien, miren, aquí esta es una lámina que nos ayuda mucho los que están más familiarizados con la teoría económica y las finanzas en general. Pues esto lo pueden ver aquí muy claro, cuál es la diferencia entre estas dos, ¿verdad? Por ejemplo, teoría de la utilidad esperada contra prospect theory. La teoría de la utilidad esperada, básicamente, ¿qué implica? En términos generales, ¿no? Pues que el individuo es averso al riesgo, o sea, siempre va a tomar decisiones que no le impliquen riesgos, es lo que plantea. También siempre va a tomar decisiones que van a optimizar sus ganancias, o en su caso, minimicen sus pérdidas. Todo, en teoría, lo va a hacer en base a un valor esperado que espera que, pues, que es un cálculo que teóricamente todos hacemos cuando queremos tomar esa decisión financiera. Y bueno, que de manera indistinta, si son pérdidas o ganancias, se va a comportar igual. Sin embargo, en la prospect theory, precisamente, hay dos escenarios muy distintos que hacen que precisamente las decisiones sean distintas. Cuando, como les decía hace un momento, cuando estamos en ganancias, vamos a ser aversos al riesgo y nos va a traer la ganancia, pero cuando estamos en pérdidas, ahí sí que nos va a traer el riesgo y nos vamos a tener aversión a las pérdidas. Bueno, esto al hablar de prospect theory o al hablar de behavioral finance contra, pues, la economía clásica y demás, siempre se toca un tema que, pues, luego causa así hasta escozor en algunos, ¿verdad? Porque se habla y en los primeros estudios, primeras aproximaciones que se hacía hasta el behavioral finance, pues se manejaba mucho sobre esta supuesta racionalidad, ¿no? Es decir, la teoría clásica, el Standard Finance, pues ellos plantean ese homo economicus, ¿verdad? Ese individuo decisor financiero como una persona que es racional. Racional, vamos a ver, en base a lo que ellos le llaman racional, ¿verdad? Esa racionalidad de lo Standard Finance, pues va muy en relación al cuadrito que les pasé en la diapositiva anterior. Sin embargo, hoy por hoy, pues la Prospect Theory o el Behavioral Finance, pues por de alguna manera luego dice, bueno, entonces realmente el individuo no es racional, así como que se ha entendido, ¿no? Como que lo que dice uno aquí es que básicamente no es racional. Y hay hasta quien se ofende, ¿no? Luego cuando se presenta esto, por favor, un congreso, tal vez, no, como que yo no soy racional, tal vez. No, claro, entonces es una racionalidad distinta, es como se llama, una cuasi racionalidad, o una racionalidad distinta como se plantea la economía clásica, ¿verdad? Pero que de entrada o a primera instancia, pues entendemos cuando tenemos resultados sobre esto que no están respondiendo o no están haciendo las cosas de acuerdo a la racionalidad de la teoría económica, ¿no? Entonces hay un punto importante a aclarar. Entonces, bajo ese supuesto estamos diciendo ahora que entonces la parte clásica, digamos, de la Standard Finance, de la economía clásica, pues la parte de esa racionalidad del sector financiero, en el cual lo ve así como un ser perfecto, ¿verdad? Es decir, que actúa en base a máximas utilidades, siempre toma decisiones correctas y tal, es perfecto. Así como el cerebrito, lo ponemos allí, ¿no? Muchas, Richard Taylor, de hecho, también ha usado mucho la figura de, ustedes seguro todos los conocen, ¿no? Como que la economía clásica está pensando en un ser como el señor Spock, ¿se acuerdan del señor Spock de Star Trek, no? La lógica siempre tal y que no sentimientos tal, ¿verdad? En cambio, por el otro lado, el Behavioral Finance entiende que aquí el humano, pues es un humano, es un ser imperfecto, es irracional, entre comillas, ¿no? En cuanto a su actuación financiera, tiene inconsistencia en sus decisiones y eso le provoca problemas económicos, es decir, el cerebro contra el corazón, ¿no? O en la figura que también Taylor maneja aquí, el personaje análogo, aquí pone a Homero Simpson, ¿no? En el lado de Behavioral Finance,
Y aquí pone pues al señor Spock, ¿no? Dice, ¿cómo decidimos realmente? ¿A qué se parecen más nuestras decisiones? ¿A las del señor Spock o a las de Homero Simpson, ¿no? Entonces, claro, pues vamos a darnos cuenta que pues la naturaleza humana pues es, no, es imperfecta y que precisamente al tomar decisiones nosotros siempre tenemos un efecto anatómico, psicológico en general que nos afecta para tomarlas. Es decir, a lo mejor si un día yo ando enojado, triste, me peleé con mi esposa, con mi jefa, con etcétera, ¿verdad? Estamos ahí, tuve un problema, ya a lo mejor las decisiones que tomo no sean tan racionales como decíamos, ¿verdad? O si estoy nervioso por alguna situación, pues a lo mejor también no van a ser las decisiones igual. O si estoy súper alegre, eufórico y tal, a lo mejor también tomo decisiones incorrectas por esa euforia que me da. O bien estoy cansado, el otro día anterior me fui de fiesta o me desvelé por trabajo, lo que sea. Las decisiones no las puedo tomar igual, ¿verdad? Entonces, claro, hay muchos aspectos que afectan allí. Por ejemplo, en la evidencia empírica de algunos estudios clásicos, nada más estamos poniendo aquí algunos, no es el objetivo también de esta charla profundizar así mucho de la revisión de la literatura, pero por ejemplo hay algunos casos muy interesantes, por ejemplo, en el que se ha visto precisamente la evidencia empírica, ¿verdad?, de que pues muchas veces estos precios que van cambiando, por ejemplo, un mercado accionario, precisamente se derivan de cambios en las preferencias que muchas veces no están realmente motivadas, por ejemplo, por datos objetivos que racionalmente tendríamos que haber tomado, sino por otras cosas. Lo hemos visto ahorita hace unos días en muchos de los casos de lo que ha pasado con GameStop, en fin, hay muchos casos que podemos ver. Después haremos una diapositiva al respecto, pero bueno. Igual también, por ejemplo, Ricciardi no fue descubriendo que en general las mujeres son más conservadoras que los hombres, es decir, las mujeres toman decisiones de una manera más conservadora cuando es la parte financiera, e igual también los jóvenes o los individuos que son solteros, ¿verdad?, van más hacia el riesgo que las personas que ya están mayores, casadas o demás, ¿verdad? Igualmente es distinto cómo toman las decisiones o su actitud hacia el riesgo personas con mayores niveles educativos que los que tienen menor nivel educativo. Y a partir de eso construyen varias hipótesis que son pues parte de las cosas que hemos ido pues tratando de comprobar en nuestros estudios, ¿verdad? Bueno, pasando ya al siguiente tema o al siguiente nivel de aproximación de esta temática del Behavioral Finance, pues el Behavioral Finance parte de que hay dos como pilares, ¿verdad? O dos pilares que son pues lo que trata de explicar toda la naturaleza humana, evidentemente basado en estos sistemas que habíamos hablado y en esta Prospect Theory, y eso cómo se vuelve en la práctica o cómo se vuelve el actuar del individuo para tomar decisiones financieras en este contexto. Pues el Behavioral Finance básicamente se basa en dos herramientas, ¿verdad? Uno, que de alguna manera llaman irracionales, porque bueno, precisamente no son hacia esa objetividad, ese cálculo, ese Spock, ¿verdad? Ese cerebro que decíamos. Uno que son los heurísticos y otro que son los sesgos, ¿verdad? Y en general ahorita vamos a explicar brevemente, dando algunos ejemplos pues de la vida cotidiana y algunos financieros, de algunos de los más representativos de ellos. Pero ¿qué consiste esto? Precisamente, los heurísticos, ¿qué son? Pues bueno, los heurísticos es una manera que tenemos nosotros de decidir rápido, ¿no? Es como estrategias para decidir, tomar decisiones rápidas sin pensar demasiado y que luego a lo mejor por no hacerlo bien, o si no es un heurístico realmente basado ya en algo que esté comprobado y que vemos que sí nos funciona, nos lleva a una especie de errores o sesgos que les llamamos, que precisamente se derivan de haber tomado una decisión a través de un heurístico, ¿sí? Entonces, bueno, empezando con los principales heurísticos que tenemos, ¿verdad? Y que ellos descubrieron también en otro de los papers, pues, que fue continuación, digamos, de Prospect Theory, ¿no? Que precisamente de Kahneman y Tversky, que es el de representatividad, el de disponibilidad y el de anclaje y ajuste. Hay más, ¿no? Y en la literatura y la evolución de Behavioral Finance pues han ido acumulando más, han habido más propuestas, etcétera. Pero bueno, estos son los tres clásicos y son los que queremos ahorita centrarnos en esta exposición. El heurístico de representatividad, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Bueno, el heurístico de representatividad nos plantea que precisamente yo, ¿verdad?, hago juicios o trato de explicar situaciones en la vida en base a conceptos o experiencias que yo he tenido previa a ello, ¿verdad? Es decir, yo en base a eso que
pues concibo, pienso que así es como realmente funciona el mundo y a partir de eso, pues eso es lo que es representativo para mí. Por ejemplo, aquí una foto, una imagen que a lo mejor si vemos a este señor, a este chico, ¿verdad? Pues lo primero que se nos puede venir a la mente, dice, oye, pues este como que ha de ser hippie, ¿no? Ha de ser que ni trabaja, a lo mejor ni le gusta bañarse, ¿no? O, no sé, si me preguntaran qué estudia, yo creo que es ser filósofo, letras, alguna cosa así, ¿no? Porque claro, yo tengo un estereotipo de que este tipo de outfit o de ver una persona así, como que con eso es con lo que encaja. Pero a lo mejor si después ya nos ponemos a pensar y claramente tal, o entablamos conversación con él o conocemos, no, pues a lo mejor es un cuate, es un empresario, tiene una cadena de hoteles multinacional, ¿no? Pero pues él le gusta aquí el rollo de aquí medio hippie, setentero, tal, y así se viste, ¿no? Y a lo mejor, probabilísticamente hablando, es más fácil que a lo mejor haya estudiado una carrera del área económica administrativa, por ejemplo, que un área de estas de letras, filosofía y tal, ¿no? Entonces, la parte racional que tenía que yo ver, oye, no, ¿qué será lo más que tal, tal, tal? No nos vino de primera instancia que sea otra cosa más que algo relacionado con el estereotipo, pues, de lo que se le conoce o se le llama como hippie, ¿no? Esto, perdón, también, y regresando al ejemplo, por ejemplo, de algo en el aspecto financiero, por ejemplo, tiene mucha influencia precisamente esa representación que yo me hago de las empresas, porque precisamente, pues luego por no utilizar, pues yo realmente herramientas de análisis objetivo, financiero más claro y tal, esa representatividad también puede llevar a errores. Vamos a suponer ahorita, estoy seguro que todos los que están aquí les han oído un montón mal, sobre todo estos últimos meses, no, que Tesla, tal, o que Amazon, bla, 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 no, porque están subiendo un montón, claro, ¿no? A lo mejor bajo ese concepto yo digo, no, pues yo creo que hay que entrarle a Tesla o hay que entrarle a tal, porque todo está. A lo mejor si yo analizo realmente esa empresa, vemos que a lo mejor ya están precios muy caros, o en los momentos en que estaba Tesla así como que muy superado, que estaban ahí resultados de Tesla súper mal, etcétera, ¿verdad? Pero como claro, la representatividad, yo digo, no, pues Tesla, empresa tal, moderna, Musk, y que el espacio ya se van, no, no, o sea, esta va a ser la que va a triunfar, ¿no? Y a lo mejor eso precisamente en muchos momentos me lleva a que pues no me salen las cosas como yo había esperado en esas decisiones. El heurístico de la disponibilidad, pues también es otro de estos que nos hace luego así como que trampitas, ¿verdad? Y es precisamente porque nosotros en nuestra mente nos quedamos con elementos, pues por la naturaleza humana, así trabaja la memoria, ¿verdad? Con elementos que de repente las traigo más a la mente porque los acabo de oír, porque los acabo de escuchar, o porque vi una noticia, porque vi algo, o porque es algo que yo veo frecuentemente, y eso pues me hace pensar también, ¿verdad? Que como está ahí disponible en mi mente, pues esas son las decisiones que tengo que tomar en base a eso que tengo disponible en mi mente, y no a lo mejor a un razonamiento, una concentración, una investigación más allá. Por ejemplo, ¿verdad? El típico, ¿no? Por ejemplo, bueno, tengo aquí, pues que vi una noticia que un hombre fue atacado por un tiburón, ¿verdad? No, pues entonces de repente lo acabo de ver y digo, no, pues mejor ahorita yo ya no voy ni a la playa ni tal y esto, y cuando a lo mejor si analizamos que la probabilidad de que ataquen tiburones a nadadores en las playas, pues realmente es mínima, ¿verdad? Igualmente, ¿no? Pues por ejemplo, yo vi una noticia que se cayó un avión, ¿no? Y dije, no, pues ya, no vuelvo a volar porque se han caído tal, cuando sabemos también probabilísticamente pues que hay más pues probabilidades precisamente de que nos tengamos un accidente en nuestra casa, en auto, demás, que realmente en un avión, ¿no? Igual ese heurístico, ¿verdad? Perdón, nos hace, por ejemplo, tomar errores financieros que clásicos, o sea, no son ni siquiera de pasarnos a unas finanzas bursátiles muy, muy elevadas. Por ejemplo, para un producto bancario, ¿no? La mayoría de los casos, estoy seguro que varios de ustedes igual caen por allí, pero en general la población así cae, y hay varios estudios que lo demuestran, que por ejemplo, yo si por ejemplo sigo mi nómina o donde tengo mi producto bancario que yo conocía, que era por ejemplo X Banco, Banamex, ¿no? A la hora de que yo quiera a lo mejor contratar una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un seguro o algo, como pues yo conozco al ejecutivo, ahí voy, tal, a lo mejor lo más probable es que yo vaya y tome, porque tengo disponible en mi mente que pues Banamex o Santander, el que sea, pues ese es el banco en el que voy yo y listo. Y a lo mejor realmente si yo hiciera un análisis financiero, ver las tasas, comisiones, prestaciones de cada crédito, cada tarjeta y esto,
a lo mejor no implicaría ir a otro lado, tomar otra decisión en otro lugar, ¿no? Entonces esto, pues claro, porque el heurístico de la disponibilidad me hace decidir rápido, no, pues esto lo tengo disponible, venga, ya ahí con Margarita, que es la ejecutiva, que ya la conozco, Juanito, tal, y voy por allí. Después el heurístico de anclaje y ajuste. Otra vez, otra trampita de estas luego mentales que sin querer pues caemos o que decidimos por esta rapidez, que es precisamente cuando nosotros a partir de un valor que nos dan, que es el que nos da un anclaje, de un punto de referencia que vemos, de un status quo incluso que puedo tener o ver o desear, lo tomo como un ancla y eso es lo que me sirve para mí a partir de eso ajustar en mis decisiones, ¿verdad? Y eso es lo que le llamamos el ajuste. Por ejemplo, miren, en este ejemplo creo que queda muy claro. Imagínense, por ejemplo, a lo mejor ustedes incluso lo pasaron, o imagínense una pareja ahorita recién casados, recién egresados de la facultad, tal, se casan, etcétera, tal, y bueno, pues por su trabajo, sus ingresos y demás, a lo mejor lo que les diera para comprar es un coche compacto, una cosa pequeñita, ¿verdad? Así, tal, porque les tuviera con sus posibilidades. Y esa sería así como que, bueno, pues la decisión como racional hacia eso, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos, precisamente, en lugar de tomar eso, que lo que sería lo racional, objetivamente hablando, de acuerdo a la teoría clásica, dicen, ¿sabes qué? No, pues es que donde yo voy a vivir, o mis colegas, mis primos, mi familia, los colegas de mi trabajo, tal, nos traen unos camionetones acá, pues aquí es el mejor, y no, pues como que no. Entonces tomo eso como ancla, y a lo mejor a partir de eso me superendeudo, tal, para comprarme algo medio que se le parezca, o igual, o qué sé yo, y a lo mejor eso me mete precisamente en pues problemas muy fuertes, ¿verdad? Económicos, financieros, más. De eso se vale mucho, por ejemplo, el marketing, ¿verdad? Y de este tipo de heurísticos también para nuestra decisión. Bueno, regresando ahora, entonces acordaban, eran heurísticos, y esos heurísticos nos hace caer precisamente en errores, ¿verdad? En sesgos. Pues bueno, vamos con los sesgos. Pues precisamente el sesgo, como les decía, es el error en el que caigo, o esa estimación pues, errónea a la que llego por haber tomado una decisión a través de un heurístico cuando no está bien aplicado. Pues vamos a hacer alguna acotación de eso, si es bueno o malo, tomar decisiones de alguna forma con estas herramientas. Una de las más típicas, ¿no? Conocida, la falacia del jugador, ¿verdad? La típica de que dice, oye, no, pues como cayó rojo, no, pues no, es que ahora va a caer negro, no, pues ya toca, o no, es que ha caído puro negro, ya, ahorita tiene que caer rojo, ¿no? No, es que ya ha perdido un montón, no, ya va a tocar que gane, ¿no? Y eso también mucho gancho de las personas que son muy aficionadas a ello, ¿verdad? Pasa muchísimo también en el ámbito financiero, ¿no? Es decir, oye, no, pues estoy viendo, no, es que subió, no, pues porque subió, no, entonces ahora va a bajar, no, no, es que bajó, no, pues bajó, ahora toca que suba. Pues claro, y las decisiones pues, no son realmente así como se deberían de tomar. El comportamiento de rebaño, que seguramente muchos también hemos caído en distintas ocasiones, y haciendo una analogía en dos ejemplos, ¿verdad? Uno en el ámbito, pues, normal, y otro un poquito en el financiero. Ustedes, por ejemplo, imagínense que son las imágenes de arriba, que van pues en un viaje, un tour de estos, que van en autobús, todo el mundo, tal, y de repente pues se paran en pues, un lugar donde hay dos restaurantes, un paradero, ¿verdad? Y dicen, pues ¿a cuál vamos, no? ¿Cuál será el bueno, verdad? O van ustedes en su coche, qué sé yo, van viajando y ven que uno está lleno y otro tal. Pues no, pues vamos al lleno, ¿no? Donde hay gente, este se ve que es el bueno, ¿verdad? A lo mejor nosotros no sabemos que poquito antes había llegado otro autobús, precisamente, con un tonal de gente, y dijeron, no, pues ¿a cuál? Pues este es Din Marín, pum, y se metieron al de la derecha, y nosotros fuimos allí. No realmente hicimos un análisis, a ver, pues oye, pues ¿qué será? Precios, calidad de los alimentos, que me voy a echar aquí un ojo a las instalaciones, ¿verdad? La decisión rápida nos lleva a decir, no, donde hay gente, ¿verdad? Lo mismo pasa en muchos momentos en el mercado accionario, mercados financieros en general. Empieza a haber una tendencia compradora de alguna acción, o vendedora, por ejemplo, lo que acabamos de ver ahorita con GameStop las semanas pasadas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No, pues oye, a ver, todos están comprando, no, pues yo compro, ¿verdad? ¿Por qué? No, pues mira, todo el mundo, venga, están comprando adelante, va. O al revés, no, pues todo el mundo está vendiendo, no, pues venga a vender. Cuando a lo mejor la decisión objetiva, racional, tendría que haber sido considerando otros elementos, ¿verdad? La aversión a las pérdidas, otro sesgo también que tiene mucha relación con estos efectos que yo les decía, y como creo que ya estamos un poquito extendidos en tiempo, ya no voy a ponerles a hacer un ejercicio que luego
podemos hacer, pero bueno, vean nada más los supuestos, ¿verdad? Dice, bueno, tengo un supuesto, ¿verdad? Que es aceptar una pérdida segura de 75 pesos o bien correr el riesgo en el que hay 75% de probabilidades de perder 100 y 25 probabilidades de no perder nada. Cada quien pues, piense cuál tomaría ustedes, ¿verdad? Bueno. Dice, bueno, ¿elegiría usted aceptar la pérdida garantizada o arriesgarse, como quien dice, ¿verdad? Cada quien, ya no vamos ahorita a retroalimentar, pero bueno, piensen qué harían, ¿verdad? Ahora vamos a suponer un supuesto 2. Si ustedes aceptaron una pérdida segura de 750,000 pesos o correr el riesgo en el que hay 75% de probabilidades de perder 1,000,000 y 25 de probabilidades de no perder nada. Aquí no sé lo que hayan elegido la primera, ¿verdad? Pero no sé, volvieron a elegir quizá la segunda. Si no fue así, pues bajo estas situaciones precisamente, es decir, bajo los principios de la economía clásica, esto es lo que implicaría irracionalidad. Porque fíjense, la teoría de la utilidad esperada, para recordarles a los que a lo mejor se les tienen ahorita un poquito olvidada, implica que ¿qué es? Pues bueno, que yo llego a esta utilidad esperada pues a través de la probabilidad que tenga de pasar pues ese hecho, esa situación, con la utilidad de ese resultado, ¿verdad? Y eso nos da la utilidad esperada. En los supuestos que les acabo de poner precisamente, que ahorita estamos haciendo un poquito rápido, pero bueno, después podemos detallar si alguien quisiera. La opción 1 precisamente implica, bajo el cálculo de la utilidad esperada, que perdería 75. Y la opción 2, ¿cuánto? Pues también menos 75, porque sería lo mismo. Entonces, claro, como que entonces, ¿cuál tomé? O eso lo valoré al hacerla. De acuerdo a la economía clásica, teóricamente el individuo hace estas operaciones para tomar ese tipo de decisiones. En el supuesto B, lo mismo, es indistinto. En ambas perdería lo mismo. Entonces, esto es, pues, dentro de estos argumentos, un poquito de irracionalidad. Después, el sesgo de la contabilidad mental. También este es otro que de repente en el que caemos precisamente por esas decisiones mal tomadas o tomadas rápido, en el cual nosotros pues mentalmente dividimos el dinero así como que en cajoncitos y que eso luego no nos hace optimizar bien ese dinero o tomar malas decisiones. Por ejemplo, es decir, imagínense ustedes, yo tengo el cajoncito del ahorro, el cajoncito de lo del pago de mis deudas, el cajoncito de no sé qué tal, y a lo mejor si no lo tuvieran todos esos cajoncitos, a lo mejor la optimización que pudiera ser mejor. Vamos a suponer que yo tengo, no es que a ver, yo ahorro siempre tal, y esto es intocable. Pero a lo mejor me surge una emergencia y pues voy a tener que disponer de dinero. Y él digo, no, como el ahorro no lo toco, mejor pido un préstamo que me salga mucho más caro que lo que me da ese ahorro y después, pues bueno, ya veré cómo lo pago, tal y tal, por no tocar eso, ¿verdad? O a lo mejor del dinero que yo tengo destinado a un fin o a otro, de repente a lo mejor mis opciones de decisión ya no las optimizo por lo mismo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo clásico en la contabilidad mental que es precisamente el típico de que, oye, pues yo me había comprado unas entradas para un concierto, pues así de un artista que uno salió medio carillo, tal, ya los compré, pum, me salieron, no sé, X cantidad, pues carona, ¿verdad? Cuando llego a la hora del concierto veo que perdí los boletos, ¿no? Tal, no había electrónico, qué sé yo, lo tenía en papel, no lo encuentro, ¿no? Entonces tú dices a la hora de entrar, ¿qué hago? Pues ya me amuelo o compro o en la reventa otra cosa allí, ¿verdad? Uno puede pensar de momento, no, es que yo ya gasté tanto en mi diversión y ya no puedo gastar ahora más en la diversión para comprar, porque entonces ya en el concierto ya no me sale en esto, sino en el doble. Y entonces a lo mejor las decisiones que tomo ya incluso hasta la aportación de felicidad o bienestar, qué sé yo, que pueda hacer en mi vida, pues ya las estoy pues un poco trastocando precisamente por esa contabilidad mental. Tiene sus desventajas, la misma contabilidad mental. Podríamos profundizar después también en cada uno de esos heurísticos y sesgos. Podríamos hacer, de hecho, un webinar, ¿verdad? Pero bueno, ahorita una idea general. El otro, por último, el exceso de confianza y que tiene mucha relación también con otro que no está aquí la lámina, pero que también se los comentaré, que es el exceso de optimismo, ¿no? Exceso de confianza, oye, no, yo me siento ahora sí que un león cuando soy un gatito, ¿no? O sea, porque todo yo me las doy de que no, yo soy muy buenísimo, yo a mí no me las, ya tomando decisiones financieras, en acciones, en esto, en cualquier aspecto de la vida, entonces yo lo tomo súper bien porque como yo no hay nadie, ¿no? Entonces a lo mejor ese tipo de toma de decisiones, precisamente por ese exceso de confianza de que lo que estoy tomando
las acciones que estoy tomando puedan tener pues esos efectos pues esperados, pues a lo mejor no fallan, porque realmente, pues no, la imagen ahí lo dice todo. Y muy relacionado con el exceso de optimismo, y que ahorita, por ejemplo, en todos los estudios de Behavioral Economics, incluso en aplicaciones que están haciendo aquí con el BIS, en todo el continente americano y demás, demuestran mucho toda la parte del exceso de optimismo que va con mucha relación con ellos. Por ejemplo, yo pienso que a mí no me van a pasar las cosas que pasan malas, ¿no? Es decir, no, por ejemplo, el COVID, no, es que yo pienso que a mí no me va a dar, ¿no? Y por eso tomo decisiones arriesgadas, temerarias, etcétera. Igual en los mercados financieros, ¿verdad? Oye, no, yo pienso que a mí precisamente esto, no, es que va a subir, porque seguro que sube, porque, pues claro, está subiendo todo y bueno, ahorita yo me meto y va a ir muy bien, las vacunas van a ir muy bien y todas las medidas económicas van a venir, entonces va a ir muy bien la economía, entonces por eso seguimos inflando esta burbuja que de alguna manera se está, desde mi punto de vista, y que coinciden pues, varios analistas y colegas al respecto, pues que se está formando ahora y que también es parte de lo que el Behavioral Finance pues, ha explicado durante toda la historia de estas burbujas especulativas y crisis financieras que pues ahorita no quiero ahondar en cada uno de ellos también por tiempo y demás, pero que también son otros temas que después les iremos invitando a webinars sobre esta área, pero que podemos encontrar precisamente el Behavioral Finance explica mucho de esas burbujas especulativas y crisis económicas que ha habido en nuestra historia, ¿verdad? Bueno, ya nada más por último, como les decía, y también serán materia de otros webinars que vayamos invitándoles, pues nosotros hemos podido ir haciendo pues ya a lo largo de estos años varias investigaciones en el que en efecto hemos comprobado empíricamente esto que les decía yo. Empezamos pues con algunos estudios preliminares, pues con unos ya más en concreto que se han aplicado en todas estas instituciones, entidades, incluso países, en el cual pues hemos dado cuenta pues que sí, que se está comprobando precisamente lo que pues estas teorías y estos enfoques habían planteado, ¿no? La gente en todos estos lugares que pueden ver, universidades, estados, países y demás, ahorita de hecho se están llevando a cabo otras dos en otros dos países también de Latinoamérica, y y se están demostrando pues eso, ¿no? La gente realmente decide más por estas enfoques alternativos que por el Standard Finance o la economía clásica. Bueno, es lo que les comentaba y pues bueno, nada más ya para concluir, pues como les decía antes, no es que nos rasgamos las vestiduras, no decimos que esto sea ya lo otro, lo dejamos fuera, no, todo lo contrario, ¿no? Y realmente la aplicación de esos conceptos o del Behavioral Finance, pues tiene aplicaciones en todos los ámbitos de las finanzas, ¿no? En la parte pública, corporativa, bursátil, internacional, personal, y pues hay mucho estudio al respecto, nosotros hemos ido avanzando en algunos de ellos, y pues bueno, aquí está también la invitación abierta para quien quiera en su momento a lo mejor también colaborar con nosotros, etcétera, y aquí estamos pues a la orden. Bueno, por último, pues aquí los datos de nosotros y del cuerpo académico, donde pues todo este tipo de material, líneas y recursos se van a estar compartiendo, y pues se los dejamos allí en nuestra página web, en Facebook, y pues por mi parte, muchas gracias, maestro Julio, quedo a la orden aquí para el comentarios, preguntas que la audiencia quiera plantear. Ok, muchas gracias, doctor. No sé si, compañeros, que haya alguien que quiera participar, que tenga alguna pregunta, duda, inquietud, aclaración, etcétera. A la orden. Pues parece que no hay nada, ¿no, Julio? No sé si a lo mejor usa algo. Ah, sí, mira, sí. Sí, aquí está, mira. Adelante. Sí, muchas gracias. Qué interesante, Rogelio, en esta plática que nos has compartido. Fíjate que bajo este enfoque de comportamiento financiero, bueno, de las personas, para mí realmente es nuevo bajo este enfoque. Sin embargo, yo lo he analizado bajo otra perspectiva, que es con el modelado basado en agentes, ¿no? En donde
el agente, pues se analiza como, no precisamente como un agente económico, sino como un agente en donde opta por en algún momento comprar o no comprar, ¿no? Pero creo que es se comporta de la misma manera, ¿no? Que el comportamiento está basado en sus heurísticos, ¿no? En esos heurísticos que venimos arrastrando, pues con base en pues en nuestra escuela familiar o laboral o el entorno que nos va moldeando, ¿no? En este caso, pues yo en mi doctorado pues me enfoqué en esa parte, en el modelado basado en agentes, en la complejidad, y pues que todo esto pues es un área pues muy interesante, ¿no? En lo personal, bueno, ya he platicado contigo, me interesaría mucho compartir algunas de las líneas de investigación, específicamente la que estoy abordando actualmente. Y pues qué interesante, espero que podamos trabajar y podamos compartir, Rogelio. Interesantísimo, ¿eh? Muchas gracias, Memo, ¿no? Gracias por tus comentarios. De hecho, lo que mencionas es completamente cierto. De hecho, hay varios papers, varios enfoques metodológicos para abordar precisamente todo el tema de Behavioral Finance, que es precisamente con esta metodología, ¿no? De modelos basados en agentes. Es decir, hay un link ahí perfecto, que puede ser una de estas cosas, por ejemplo, de las que pudiéramos trabajar que habíamos dicho, o bueno, la que plantees, pero sí, en efecto, es completamente relacionado y es parte de las metodologías que se utilizan para, pues para hacer esta modelación, ¿no? Desde la modelación desde el Behavioral Finance, una de sus tantas pues, metodologías que utilizas precisamente esta, ¿no? La de modelo, o sea, que está completamente muy pertinente tu puntualización, porque sí, o sea, ahí está está el vínculo, vaya, natural, de hecho, ¿no? Sí, así es, y pues más, y bienvenido, vaya, o sea, platicamos, ya lo tenemos pendiente, o sea que sí, ya no sé qué poner fecha y hora para ya empezar claro a pelotear ahí alguna cosita. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien de los demás miembros del cuerpo académico quisiera también hacer algún comentario o algo, o si en algo me equivoqué también lo digan, o qué sé yo, ¿verdad? Adelante, por favor, que pues esto al final es una línea en la que estamos todos trabajando y pues todos los aquí presentes Doctor Rafael, adelante. Tienen palabra. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Me gustó mucho la plática. Y bueno, me parece que, o sea, tiene que ver, o sea, está muy relacionado con lo que se conoce como el pensamiento formal y el pensamiento informal. Entonces, el informal no quiere decir, bueno, que no siga ninguna regla ni nada, sino que utiliza lo más cercano, o sea, lo que tú decías, los heurísticos y todo eso. Y el formal, pues, tiene que seguir una serie de pautas ya bien definidas. Por ejemplo, en filosofía y en muchas áreas está lo de, pues, se plantean las premisas y dependiendo de las premisas se llegaría a una conclusión. Pero pues sí, al final de cuentas yo siento que tanto el pensamiento racional de los clásicos y el, entre comillas, irracional más reciente, o sea, como que no son opuestos, sino como que al final de cuentas tienen que ser complementarios para que el ser humano, dependiendo de la situación en que se encuentre, pueda hacer uso de las herramientas y elementos que pueda manejar. O sea, si tiene que tomar una decisión rápida, pues entonces acude a lo más conocido, ¿no? Dice, bueno, pues me echo un volado, ¿cómo se llama? O me aviento por esta, me late y ya. O otra puede pensar un buen tiempo para llegar a tomar una decisión supuestamente más objetiva. Y bueno, eso era todo lo que quería comentarte, pero estuvo muy interesante.
Muchas gracias, Rafa. No, sí, de Gracias, hecho, doctor. está completamente de acuerdo contigo. Es decir, sí, tiene completamente también esa relación con esas, de alguna manera u otra, desde distintas disciplinas o distintos enfoques, pues de la ciencia en general, como que esta dualidad, ¿no? Del individuo, hasta desde lo anatómico, ¿no? Hay, pues que implica, oye, sí, es que hay dos cosas, ¿no? Hay dos, por ejemplo, la parte también de neurofinance o neuroeconomics también deja muy claro eso, ¿no? Oye, el hemisferio que tal o tales partes del cerebro son más hacia esto y los otros tal, entonces si estimulas esta parte, pues vas a decidir más de este lado, si estimulas, ¿verdad? De hecho, tenemos por ahí apalabradillo un poco con algunos colegas de los del Instituto de Estudios Cerebrales en su momento, con el doctor Jorge Manso, que íbamos a empezar a trabajar ahí algunas cosillas con ellos también. Vamos a ver si se va dando, porque si vuelve el rector ya creo que menos va a tener, ¿verdad? Pero bueno, en fin, es otra línea que estamos planteando ahí también con ellos. Y esto que tú dices es completamente, o sea, real, es decir, no estamos diciendo que sea uno bueno y el otro malo, o que el lado oscuro y el lado, ¿verdad? No, al contrario, sino que más bien el objetivo desde nuestra perspectiva, como son muchos de los autores o líneas que hay en el Behavioral Finance, es decir, oye, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es estar consciente de que esto existe y de que esto está pasando. Que estar consciente de que muchas veces las cosas las decides así, entonces no tienes que ponerte así el ojo. Ah, a lo mejor oye, hay cosas que está muy bien decidir así. Lo que decías un rato, ¿no? Decidir con heurísticos no tiene que ser que sea mal. Imagínense cada día tuviéramos que estarnos concentrando así como que a ver la lavada de dientes, que no me falte ni un cachito, tal, aquí, tal. Pues van 10 minutos o 15 y no ha acabado, ¿verdad? Es decir, hay veces que ya tenemos el expertise para hacerlo, o un piloto, un conductor, un chofer, tal, ya tienen un heurístico de base, dado su experiencia, que oye, a ver, hay cosas que ya las hacen sin ver, ¿no? Cuando manejamos el ejemplo. Entonces, claro, hay veces que está muy bien decidir así, ¿no? Pero a lo mejor pues hay que tener la conciencia de decir, oye, a ver, soy consciente de que esto, si lo hago así, no hay problema, porque hay un expertise, un jugador de ajedrez, ¿no? Imagínense a Kasparov, ¿no? Pues no iba a estar pensando mucho en las jugadas, ¿verdad? Iba a estar haciendo pum, pum, pum. A lo mejor nosotros tenemos, entonces hay que mezclarlo, ¿no? Como decía, no nos rasgamos las vestiduras, jamás hemos ido desde esta línea, al menos nosotros, pues hay quienes sí, ¿no? Hacemos la mitad de la investigación que hacemos es con todo el supuesto de super economía y clásica y standard finance. La otra mitad, pues creo que esa es la clave, ¿no? Saber mezclar, saber que unas cosas explican mejor unas cosas y otras, pues otras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que no te escuchas, Julio. Sí, ya. Ya. Pues creo que vamos a cerrar la conferencia web del día de hoy. Y pues, ya que los tenemos registrados, pues en breve les vamos a estar mandando información con respecto a nuestros seminarios, a las siguientes webinars que vamos a tener en el transcurso de este primer semestre, ¿no? De actividades del 2021. Pues muy agradecido a nombre de todo el cuerpo académico y aquí nuestro coordinador, el doctor Rogelio Ladrón de Guevara, no sé si quiera para finalizar. Sí, muy amable, gracias, maestro. Pues miren, una vez más, gracias por el interés, por su participación. Esperamos contar con ustedes en otras sesiones. Como les decía al inicio, está planeado que vamos a tener, pues, de entrada una por mes. Entonces, la siguiente seguramente será de cara ahí a abril, con algún otro tema de los que estamos, pues, tratando, con algún otro ponente, evidentemente. Y pues, bueno, también queda abierto aquí el foro por también si ustedes en algún momento quisieran pues también compartirnos algún tema de estos, pues también que relacionados con nuestras líneas, o que es la investigación financiera, ¿no? En general, pues también más que bienvenidos para hacerlo. En principio yo creo que lo vamos a seguir haciendo una vez por mes y después ya hay mucha demanda, qué sé yo, y los hacemos más seguido, pues qué mejor, y ya nos estaremos viendo más seguido, pero pues adelante, muchas gracias de verdad por su participación, sus comentarios, y quedamos ahí a sus órdenes, pues para lo que vamos a apoyar también en este sentido. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Doctor Luis Enrique, maestra Marta, doctora Mili Cano, muchas gracias.
A todos, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Rafa. Muy buen día, hasta luego. Hasta luego. De hecho, les informo que de todos modos la charla va a estar en nuestro espacio web del Cuerpo Académico y en el canal de nuestras redes sociales también va a estar expuesto la conferencia web del día de hoy. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Gracias a todos.